Pero un lunes, sin previo aviso, Núñez llegó a la pirotecnia con una valija, o tal vez era un baúl grandioso, descomunal. Pasó por la portería a las 10:30, no marcó la tarjeta, no subió al guardarropa. Abrió la puerta vaivén de un puntapié y dijo: "Buen día, miserables". 20 empleados, 3 jefes de sección y un gerente sintieron recorrido el espinazo por una descarga eléctrica que los unía en misterioso circuito. En el silencio sepulcral de la oficina, las palabras de Núñez resonaron fantásticas, lapidarias, apocalípticas, increíbles. Nadie habló ni se movió. "Buen día, he dicho, miserables". Núñez, con calma, corrió a su escritorio hasta ponerlo frente a los demás y, como un catedrático a punto de dar una clase magistral, apoyó el puño derecho sobre el mueble, estiró a todo lo largo el brazo izquierdo y, apuntando hacia el cielo raso con el índice, dijo: "Cuando un hombre, por un hecho casual o por la síntesis reflexiva de sus descubrimientos cotidianos, comprende que el mundo está mal hecho, que el mundo, digamos, es una cloaca, tiene que elegir entre 3 actitudes. O lo acepta y es un perfecto canalla como ustedes, o lo transforma y es Cristo o Lenin, o se mata. Señores míos, yo vengo a proponerles que demos el ejemplo y nos matemos de inmediato". El párrafo, bienvenidos, que acabo de leer pertenece a un cuento de Abelardo Castillo que se llama Also sprach el señor Núñez, que obviamente remite a Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y hoy quería hablarles del que es, después de Borges, mi escritor favorito, los que ya no están en este plano, que es Abelardo Castillo. Un escritor para mí subestimado, que tiene que ocupar otro lugar y ser mucho, mucho más leído de lo que es hasta ahora, por eso quiero recomendarlo. Les propongo leer a Abelardo Castillo, pero la pregunta que nos hacemos cuando vamos a leer a un autor o a una autora es: ¿por dónde empiezo? Bueno, yo tengo la manera perfecta para mí para ingresar al universo de Castillo, porque es eso, es un universo. Y es su antología personal, es decir, los cuentos, de la enorme cantidad de cuentos que él tiene, porque tiene publicados también sus cuentos completos, que él eligió para dejar su marca en este mundo. Es decir, de todos sus cuentos eligió estos, que están acá y son 11. Y hay un prólogo maravilloso, desde el prólogo. Como Borges, Castillo tiene unos prólogos que son increíbles. El prólogo del libro es sensacional, explica por qué los eligió y da algunos detalles de cada uno, y son todos una joya. El libro empieza con el que es el más conocido de sus cuentos, que es La madre de Ernesto, que seguramente lo hayan, si no lo leyeron, escucharon que existe. Pero yo me detuve en Also sprach el señor Núñez porque me parece un comienzo extraordinario. Si vamos un poco a, digamos, a lo gramatical, a las elecciones de estilo, que un cuento empiece con la palabra pero un lunes, ya es una cosa extraña en el buen sentido, muy original. Pero este cuento lo elegí porque si hay algo que recorre toda la literatura de Castillo es la pregunta por el sentido de la vida. Él es muy existencialista, muy sartreano, y lo que hace es encarnar las grandes preguntas de la humanidad: ¿para qué vivimos? Lo vinculado con la crueldad, de hecho él tiene cuentos crueles, el libro de cuentos, Cuentos crueles, la lucha de clases, las miserias del ser humano, el amor, la muerte. Todos los grandes temas, pero encarnados en historias que no te vas a olvidar. Lo que tienen los cuentos de Castillo, lo que me pasó a mí cuando salió este libro, es que, si bien lo había leído fragmentariamente, leía un cuento y era como si me hubieran dado un golpe. No podía leer el otro enseguida. Me dejaba como el famoso cross a la mandíbula que se proponía Roberto Alt en el prólogo de Los lanzallamas. Él decía que tiene que ser así la literatura, como un cross a la mandíbula. Me empezó a pasar eso, entonces después leía el segundo, lo mismo, el tercero, lo mismo. Hasta que los terminé, tuve la posibilidad de entrevistarlo unos meses antes de que falleciera. Falleció hace unos años Abelardo Castillo. Y bueno, me pareció fascinante. ¿Qué hice? Pasé de esta antología personal a los cuentos completos, a novelas como El Evangelio según Van Houten y demás, porque es un universo que no se agota. Pero lo que me pasó realmente cuando digo que la literatura cambia la vida, tiene que ver con esto. Yo dejé de leer a Castillo, terminé los cuentos completos y no pude leer otra cosa por mucho tiempo. No pude leer otra cosa, porque todo me parecía menor al lado. Eso es cuando uno, es como enamorarse. ¿Vieron cuando uno se enamora que te parece que apareció la persona que estaba por ahí y era esa? Te calza como un guante y decís: no, no hay otra, no hay otra. Bueno, uno se enamora, por suerte, muchas veces en la vida. Pero esa fue mi experiencia con Castillo y esa quiero que sea la experiencia de ustedes si no lo leyeron todavía. Vamos al cuento. ¿Tiene sentido nuestra vida? Es una pregunta genérica. ¿El sentido de la vida? Bueno, sí. Ahora, si vos la encarnás, tenés la genialidad de Castillo para encarnarla en un cuento
en el que un empleado, en vez de entrar y hacer el mismo trabajo rutinario todos los días, llega con un maletín cargado de explosivos. Estamos hablando del señor Núñez, que Alsos Praje, el señor Núñez, es un cuento que además, búsquenlo en internet si quieren, es muy gracioso, tiene mucha comicidad. Lo que va a ocurrir es que esta persona que decide que ni su vida ni la del resto de sus compañeros oficinistas tiene sentido y lo va a ir fundamentando, no los quiere matar. Él quiere que decidan por propia voluntad, todos y cada uno, que la vida de ellos no tiene sentido. Y ahí lo que hay es una descripción de la vida del oficinista, que no es otra cosa que hablar de la vida dentro del capitalismo, de qué supone la alienación de trabajar 8 horas en una tarea repetitiva que no es creativa, cómo es la vida afuera, por cuánta plata, cómo son las vacaciones del oficinista de clase media, cómo es la vida en definitiva y si vale la pena ser vivida. Es muy duro el cuento, porque yo me acuerdo que cuando fui a entrevistarlo le pregunté, bueno, usted es bastante duro respecto del sentido de la vida de cada uno en ese cuento. ¿Qué piensa usted del sentido de la vida? Y me dijo algo, por supuesto, genial, que es una pregunta muy vaga esa, que en realidad cada uno debería preguntarse por el sentido de la propia vida, o de la vida de un gato, o de la vida del vecino. Y él dice, si cada uno se preguntara seria y profundamente qué sentido tiene la vida de uno, él dice, bueno, se provocaría una serie de suicidios en masa, pero eso lo dice con humor. En realidad es un llamado a reflexionar acerca de para qué estamos acá o de qué vamos a hacer mientras estemos acá, además de que el tiempo pase y matar las horas. Cada cuento es eso. No hay ninguno que pueda dejar a los lectores apasionados indiferentes. Ninguno. Por lo menos ninguno de estos 11 que están en esta selección que me gustaría que lean, que es la antología personal de Abelardo Castillo, llamada Del mundo que conocimos. Y luego, si tienen ganas, siguen con los cuentos completos. Los cuentos de amor de Castillo que están acá son... Mi gata se llama Milena, les cuento esto por si les interesa. Mi gata se llama Milena que apareció en el capítulo anterior, por el cuento que está acá, que se llama El tiempo de Milena, que es la historia, es un cuento fantástico porque toca también el género fantástico. Una mujer que en los 60 se va apareciendo en la vida del protagonista, pero siempre adolescente, mientras él va envejeciendo. Y aparece igual Milena, bueno, no les voy a spoilear el cuento, pero es una belleza. Todo Abelardo Castillo es una belleza, es un escritor con mayúsculas. No les voy a contar trayectoria, pero también dirigió revistas literarias como El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco, que fueron muy importantes para la literatura argentina y muchas en dictadura. Dos mujeres, la primera Liliana Hecker, la gran escritora argentina Liliana Hecker, la segunda Silvia Parraguirre, que es su viuda y una gran escritora también. Háganme caso, no se pierdan a Abelardo Castillo y empiecen por acá, del mundo que conocimos, un escritor que no te deja ir por la vida sin hacerte preguntas. Y hablando de preguntas, tengo una para ustedes. Ya que estuvimos hablando del sentido de la vida, ya que estuvimos hablando de para qué estamos y cómo matamos las horas, quería preguntarles lo que se pregunta Castillo y que me lo contesten seriamente. ¿Para qué viven? ¿Por qué viven? Hoy estoy muy filosófica. Y bueno, es el último programa del año y me parece que vale la pena hacer balances. Me encanta que se suscriban a @RominaPuroCuento, me encantan los comentarios, me encanta que en Instagram publiquen después la respuesta a esta pregunta, que es tan profunda y tan simple: ¿por qué viven? ¿Para qué viven? Y como siempre, me encanta que comenten, pongan me gusta y que esto sea un ida y vuelta, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde por un rato necesitamos del auxilio del arte. Gracias. Y muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.